es momento de dar paso a la entrevista que tenemos para arrancar la semana, a la entrevista que, como nos gusta decir, viene de invitado o de invitada en este caso al bloque de noticias de este programa. Vamos a hablar con alguien quien presentó en la semana anterior un proyecto para que la ciudad tenga un registro voluntario de personas dispuestas a vacunarse contra el coronavirus, similar al que funciona en la provincia de Buenos Aires, y además preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud e integra la Comisión de Salud en la legislatura porteña. Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos. Bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Laura, gracias por hacerte el espacio para charlar. Ante todo, ¿cómo viene la propuesta, cómo viene la respuesta en el ámbito legislativo de este plan tan necesario que presentaste? Bueno, vos sabés que estamos en un momento donde todos y todas queremos que llegue lo antes posible la vacuna para el conjunto de la población. Total. Que hay varias jurisdicciones del país que han abierto un registro para la vacunación voluntaria, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y bueno, por eso nos parecía que era totalmente oportuno presentar un proyecto en la legislatura porteña, que es de mi autoría, pero que firmaron varios legisladores y legisladoras de mi bloque, del Frente de Todos, y que tiene que ver justamente con que en la medida en que la vacuna va llegando y sabemos que tiene que ir avanzando por los esenciales, primeramente trabajadores y trabajadoras de la salud, lo cual, bueno, se está avanzando primero con las 23.000 vacunas que llegaron en la primer tanda, luego, bueno, se sigue avanzando ahora con trabajadores y trabajadoras de la salud, luego avanzar con aquellos de la educación, de las fuerzas de seguridad. Hemos planteado también que se incorpore a las y los esenciales de los barrios populares que atienden comedores comunitarios, promotores de salud, etcétera. Y dentro del conjunto de la población, aquellas personas de mayor riesgo, mayores de 70, mayores de 60, las personas con comorbilidad. Entonces, ahí tenemos una apreciación de que en todo lo que hace a la logística para ir avanzando luego al conjunto de la población mayor de 18 años para vacunarse, tener ya un registro, como de hecho lo están haciendo algunas organizaciones, la Asamblea por el Derecho a la Salud, en algunas comunas, la 5, la 15, la 8, ya se empezó a hacer una preinscripción. Bueno, permite ir organizando mejor esta capacidad de abordar al conjunto de la población para vacunarse. Pero por otra parte, nos parece no menor que desde el plano simbólico tiene un valor muy importante, porque lo que se hace es alentar a la gente justamente positivamente con la vacunación como una forma que sabemos hoy, bueno, tenemos los cuidados, el distanciamiento, bueno, el lavado de manos, el alcohol en gel, el tomar la temperatura, bueno, el no tener conglomeraciones, todas las medidas que estamos tomando cotidianamente para el cuidado. Bueno, sabemos que es superior el contar ya con la vacuna para poder cuidarnos como sociedad de esta pandemia que nos afecta. Entonces, bueno, y en este sentido incluso planteamos con toda claridad que sería muy importante que el jefe de gobierno, que sus ministros se vacunaran, y que de esta manera, bueno, mostraran que la vacuna es una herramienta valiosísima que tenemos hoy en esta circunstancia de emergencia sanitaria que nos ha tocado transitar como sociedad. Y Laura, en ese sentido justamente, porque hago una campaña muy fuerte del gobierno de la provincia en torno a justamente el enlace, ¿no? La página donde uno se puede registrar voluntariamente, pone sus datos, se le da un comprobante de dicho trámite, y una diferenciación en esas tácticas del gobierno de la ciudad de expresarlo o realizarlo de otra forma. Vos que estás en tema, ¿cómo analizás la respuesta, ¿no? O la difusión del arribo de las vacunas desde el gobierno de la ciudad hacia la población? Y me permito preguntarte también, ¿por qué sentiste necesidad, amén de lo sanitario por supuesto, de presentar este proyecto? ¿O hay cierta inacción desde el gobierno de la ciudad? ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo integro la Comisión de Salud, a la claro, que presido la de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y bueno, hoy estamos en extraordinarias en la ciudad, con lo cual empiezan las sesiones a inicios de marzo, las comisiones también, o sea, no están funcionando en este momento. Nos gustaría que prontamente tuviéramos reunión de la Comisión de Salud para que se
por una parte podamos tener una reunión informativa con el ministro Quirós que dé cuenta de cuál es el plan en la Ciudad de Buenos Aires para la vacunación, y por otra parte, bueno, que ya cuando empecemos a funcionar en las sesiones, este proyecto se trate, pero inclusive más allá de que el proyecto en sí se trate, que insta al Ejecutivo a que lleve adelante este registro voluntario de inscripción para la vacunación para el conjunto de la población de la ciudad, porque es esto que vos decís, en la provincia se empiezan a notar, en la ciudad la gente no sabe cómo se va a proceder, hay mucha incertidumbre al respecto. Lo que nos parece es que y por eso lo estamos planteando también, que hay que discutirle al Ejecutivo de la ciudad que tome cartas en el asunto, que deje de especular, porque no hay otra explicación. O sea, evidentemente ha habido o sigue habiendo algún tipo de especulación partidaria, electoral, en tironear con el eje de la vacuna, y creemos que la salud pública no puede ser un tema que se ponga en ese nivel de la política, que debe ser política de Estado, que debe poderse coordinar muy bien entre el gobierno de las jurisdicciones y el gobierno nacional en relación con el avance de la vacuna. Ni hablar de los sectores más duros del espacio político del oficialismo de la ciudad, que han organizado anticuarentena, ¿no? Pero se han generado dudas respecto de la vacuna Sputnik 5, y permanentemente no dar el ejemplo con vacunarse los principales referentes del Ejecutivo, no abrir un registro. Bueno, son todos gestos, en definitiva, que no están en sintonía con lo que nos parece que es fundamental para avanzar en el cuidado de la población. Y en este sendero también, presidí la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. A veces, justamente atendiendo esta área, uno escucha hablar a Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, y no puedo decir lo que uno pide, da ganas de arrancarse los pelos de la barba, porque da miedo, incluso da vértigo, da miedo, porque es mezcla de irresponsabilidad y marketing político, cómo se refiere al regreso a clases. Pero netamente vos, desde tu perspectiva, ¿cómo observás el rol de la ministra y qué sensación sentís que perdura en la ciudad a las puertas de un regreso a clases? Y sí, lamentablemente, cómo se está organizando en la Ciudad de Buenos Aires la vuelta a clases es otro mal ejemplo, porque es un tema que, por supuesto, causa también muchísima preocupación en el conjunto de la población de la ciudad. Estamos a poquitos días de la fecha que se ha anunciado, 17 de febrero, de inicio de clases. Las familias no saben efectivamente qué va a pasar, si están dadas las condiciones para esta presencialidad que se plantea, porque desde el Frente de Todos fuimos muy claros en plantear inclusive una carta abierta al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra Soledad Acuña, planteando, queremos una presencialidad cuidada. Entonces, en esto, ¿cómo se combina con una virtualidad? De modo tal que el alumnado tenga los dispositivos, se ha restado recursos al Plan Sarmiento, y los y las alumnas deberían tener hoy las computadoras, garantizada la conectividad, porque una parte sería prudente que siga funcionando de manera virtual. Luego, la presencialidad, cómo se organiza, cómo son esos pequeños grupos, esas burbujas, en tandas horarias que hagan que no colapse el sistema de transporte, generando aglomeraciones que sean muy peligrosas para la transmisión del virus en esta etapa donde todavía no tenemos la vacuna para el conjunto de la población. Hoy mismo ya estaban circulando informaciones respecto de que se reintegraban las y los docentes a sus espacios de trabajo en las escuelas y no se estaba controlando la temperatura. Entonces, ¿cuáles son los recursos en términos de acondicionamiento y cuáles son los protocolos viables realmente para no poner en riesgo a las y los trabajadores de la educación, pero a las y los alumnos, ¿no es cierto? Niños, niñas, adolescentes y adultos que son parte del sistema de educación de la Ciudad de Buenos Aires, a los no docentes, auxiliares, a las familias, porque muchas familias tienen este temor, ¿no? Conversábamos el fin de semana, el sábado yo estuve con organizaciones sociales y populares que llevan adelante justamente una campaña
que se llama Solidaridad en Acción, ¿no? De sacar dudas respecto de la vacuna, de conversar con las familias, hacer relevamientos educativos respecto de los estudiantes que se hayan quedado afuera de la escuela por falta de conectividad en el año pasado. Y la mayoría de las familias, en particular en los sectores populares, donde menos acceso a la computadora hay y más difícil fue sostener la continuidad pedagógica, la mayoría lo que están planteando es: queremos volver a la escuela, porque, o sea, a la escuela física, al edificio escolar, a la presencialidad, porque no tenemos con qué sostener la virtualidad, entonces sería perder otro año escolar. Ahora, a su vez, las mismas familias lo que plantean es, tenemos adultos mayores en la familia, tenemos miedo que los chicos vayan a la escuela y traigan el virus, porque se van a juntar unos con otros, porque van a estar muchos en un aula. Bueno, esto también que se plantea respecto de los y las docentes, ¿no? Trabajan, sabemos que los docentes trabajan pluriturno, mañana, tarde, muchos otros a la noche también, ni hablar en el último ciclo de la primaria, en la escuela secundaria, en relación con las distintas materias, dentro de distintos, o sea, el pasaje de un curso a otro y de una escuela a otra, los profesores, maestros curriculares, que se desplazan también entre distintos grupos de estudiantes. Entonces hay muchas incertidumbres y la verdad es que el protocolo que se ha planteado y los recursos que se han planteado para llevar adelante este inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires nos deja demasiadas dudas. Y también nos preocupa muchísimo que no se esté escuchando a la comunidad educativa, es decir, que no haya habido un buen diálogo con los gremios docentes, con los centros de estudiantes, con las familias nucleadas en las cooperadoras y en distintas organizaciones comunitarias, ¿no? Sí. Que no se esté inclusive pensando en roles de apoyos escolares, de sostener promotoras y promotores de educación en los barrios populares para garantizar esa vuelta a clase en buenas condiciones, ¿no? También sí. No, que en ese sentido, lo que uno también nota, describiendo esto, que escuchándote lo que vos describís con tanta precisión, esa presión mediática, y seguramente también tiene un componente social, pero muchas veces esa presión mediática de una respuesta urgente en un año electoral, en un proceso sumamente complejo, en donde terminan habiendo respuestas superficiales, parches, que implican el riesgo de un sinfín de personas. Mismo mencionabas este caso de que imagino que es el caso, dos casos se me ocurren puntuales. La gente que viaja, no tiene transporte propio, viaja en el transporte público, y se habla de darle prioridad a los escolares, pero no se entiende cómo que se le va a quitar, se le va a hacer bajar a un autónomo que viaja en bondi para que suba un chico. Es una jerarquía que no se termina de comprender. Y después la situación de la gente que convive con personas de riesgo. Ante este cuadro que vos describías, el gobierno de la ciudad tiene una posición dialoguista con ustedes en la legislación, en la legislatura. ¿Tienen chance de dialogar, de llegar a puntos de acuerdo, o el diálogo está tenso de momento con el oficialismo? Mira, la verdad es que no, el Ejecutivo no ha tenido para nada en cuenta a la legislatura para pensar esta vuelta a clases. A ver, es un periodo donde, yo decía recién, el legislativo no está con sesiones, pero sin embargo las comisiones podrían ser convocadas por estos temas si estuviera a la disposición del Ejecutivo de acercarse y llevar adelante una reunión informativa. La ministra de Educación y el ministro de Salud hoy están siendo convocados por el juez Gallardo. Hay que ver finalmente cómo termina este litigio en el marco de una audiencia pública que está planteada para este miércoles, si se va a llevar adelante o no, si va a ser el juez Gallardo quien la lleve adelante, si sigue planteada esta posibilidad. La justicia ha tenido ahí la intención, como otro poder de la Ciudad de Buenos Aires, otro poder de Estado, de convocar a las autoridades en relación con la vuelta a clases, porque hay muchas dudas respecto del protocolo y el cuidado. La legislatura, nosotros hacemos proyectos, demandamos que también se acerquen, pero hasta ahora, como otro poder de Estado de la Ciudad de Buenos Aires, no hemos sido en absoluto tenidos en cuenta. Allí nos parece que hay un problema. Como decía antes, no se está escuchando a la comunidad educativa, no se está dialogando, por lo menos con los gremios mayoritarios, no se está cerrando una idea
que sea seria respecto de la vuelta a clases. Con la legislatura tenemos el mismo inconveniente, y bueno, es un problema cuando los temas se plantean en términos, insisto, de especulación política electoral, de marketing en un punto. Bueno, hace poquitos días conversábamos la semana pasada con trabajadoras y trabajadores de los hogares de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, no les están haciendo los testeos, cosa que se había logrado a fin del año pasado y ahora ya no les están haciendo. Y bueno, y sin embargo, sí, respecto del turismo, bueno, se hace una gran propaganda, está muy bien, pero las y los trabajadores que están digamos, cotidianamente a cargo de niños, niñas y adolescentes, en hogares, muchas veces en situación de vulnerabilidad, necesitamos allí un acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones son las que nos parecen graves y que necesitamos, insisto, volver a una idea de que todavía estamos transitando la pandemia, esto no pasó, y necesitamos diagramar políticas públicas donde trabajemos de conjunto. Laura, clarísimo, una situación que nos preocupa, y al mismo tiempo es reconfortante conocer información de primera mano de cómo están sucediendo las cosas en la ciudad. Sabemos que son días mega movilizados, así que agradecemos realmente el tiempo para charlar, y permitime también agradecerle a tu equipo de prensa. Los molestamos un fin de semana para enlazarte, y con mucha buena onda se pusieron a disposición y nos permitieron charlar con vos este rato, así que agradecemos allí a todo el equipo y a vos especialmente por tu tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias. Transmito el reconocimiento y bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un placer, Laura. Un gran abrazo. Abrazo. Hasta pronto. Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos. Clarísimo, no hay nada más que agregar. Es preocupante la situación en Cava, la especulación, el abandono y el marketing a la hora de hablar de salud en una epidemia, en una pandemia que tiene como protagonista a un virus que nos tiene en vilo hace muchísimo tiempo. Nadie discute que la presencialidad es vital, nadie discute que la presencialidad es mejor, pero nadie puede poner en tela de juicio, como hace Acuña, que no hay una responsabilidad mayúscula del gobierno de la ciudad en garantizar las condiciones para que docentes y chicos, chicas, adolescentes, jóvenes, adultos regresen a la escolaridad, el regreso a clases seguro.